¿no? Este documento que nosotros eh, de una u otra manera tiene esta preponderancia, esta importancia. ¿Por qué? Porque nos va a dar la valoración de ese proyecto, porque sin ello no podríamos en realidad realizar, ¿no? Realizar nada de lo que es la ejecución. Imagínense un proyecto donde yo no sepa cuánto me va a costar ese proyecto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es esa valoración del proyecto y qué recursos requiero para ello, ¿no? Sería en realidad imposible poder ejecutar un proyecto sin saber cuánto me costará. Entonces la importancia va por ahí, ¿no? De que al realizar nosotros como profesionales ese presupuesto de obra, vamos a permitir eso, ¿no? Que ese proyecto se realice y quien hace los presupuestos, en este caso de las obras civiles, somos nosotros, los ingenieros civiles, ¿no? Entonces lo que aquí vamos nuevamente a contextualizar es en el sector público, ¿no? Todos los parámetros que yo voy a dar de alcance esta noche, en esta sesión, básicamente para ese sector, porque como metrados, como hablábamos la sesión de ayer, tal vez yo como empresa privada, al contratar con otra empresa privada, de repente no necesito estructurar como yo les voy a enseñar. De repente no necesito ser tan detallista, ¿no? Pero en este caso de un presupuesto para una obra civil, sí se necesita, en una obra pública, sí se necesita, ¿no? Tener esos detalles, tener esos alcances, contextualizarlo tal cual nos indica la norma, como lo veíamos el día de ayer con metrados. ¿Ya? Entonces, básicamente por ahí, chicos, es el alcance ya cuando ustedes de repente vayan a una empresa privada, de pronto podrían hacerlo de esta manera, con ese detalle. O si la empresa les dice, no, yo solamente acá manejo montos globales, referenciales, yo manejo ratios, o bueno, como lo haga, usted se acoplará a eso, pero básicamente esta esencia que también el día de hoy se les va a brindar es para todo, es válido para cualquier tipo de proyectos, chicos, no que lo más delicado es en el sector público. Bien, referente a lo que son presupuestos, de igual manera indicarles el enfoque general. Siempre partimos por el enfoque general. Y para ello, hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Porque digamos, como lo dice ahí, lo importante, ¿no? De hacer presupuestos de obra. Entonces, para eso, indicarles que nosotros, más que nada, nos vamos a contextualizar, como ya les decía, en el sector público, pero de pronto, si ustedes lo hacen esto para una empresa pues, privada, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, se necesita saber para cualquier tipo de proyectos o tener este conocimiento. Esto es algo básico, así como hablábamos el día de ayer de los metrados. También los presupuestos es algo sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. No se concibe un ingeniero civil sin saber realizar un presupuesto de obra, ¿correcto? Entonces, por ahí es que vamos a iniciar. Para ejecutar la partida. 2 días. Entonces sería 148 por 2, ¿sí? 148 por 2. Serían 297. Entonces, en tu programado, ¿sí? En buenas cuentas, si todo va bien, tú deberías hacer esta partida en 2 días y gastarte 297,66 soles en lo que es la mano de obra. Solo la mano de obra, que es lo que más variables tiene. Pues bien, eso es lo que yo debo de tener. Eso es lo que yo debo de. Estas son tablas ya salariales de CAPECO. CAPECO nos dice por día cuánto debe ganar un peón, por hora y todo, que ya lo vamos a ver. Eso es CAPECO, es dato, ¿sí? Muy bien. Entonces, como esa es mi base, eso es mi programado, yo no sé si que cuando yo esté en ejecución, eso deba de cumplirse o eso se estará cumpliendo. No lo sé. ¿Mm? Claro.
acá es la cuadrilla es un peón, pero como esto es un peón por día, ¿correcto? El rendimiento nos dice que es un peón por día, pero la partida se ejecuta en 2 días, por eso yo multiplico los 2 días que voy a necesitar por el jornal por día del peón. Eso me da 297, ¿ya? Ahora, tengo que evaluar en la ejecución, porque no sé si eso sea cierto, ¿no? No sé si lo que yo he programado realmente se cumpla. Hay que controlarlo, ¿correcto? Entonces, para eso yo tengo mi APU ejecutado, real, y, y observo, esto ya les voy a enseñar, dar un ejemplo, que mi rendimiento es de un cubo, ¿no? Registro que mi rendimiento es de un cubo por día, ¿ya? Y la cuadrilla es de un peón. Y el metrado, perdón chicos, el metrado sigue siendo 8 cubos. Eso es igual, no va a variar. Lo que está variando es mi rendimiento, que lejos de hacerme 4 que dice el expediente, el peón está haciendo un cubo por día. Eso va a tener un impacto, porque ya no voy a hacerlo en 2 días la partida, sino en cuántos días lo haré, en 8 días. Significa que ya no voy a hacerlo esta partida en un día, ¿no? Ya no voy a hacerlo esta partida, perdón, en 2 días, ¿no? Como lo había calculado en el programado. Ya no lo voy a hacer en 2, sino en cuántos días lo voy a hacer. En 8 días, porque me está saliendo 8. Entonces, 148,83, que es el costo por día del peón, ¿no? Multiplico por 8 y me sale 1190,64 soles. Luego, cuando ya evalúo la productividad, y veo cuál es el déficit del costo y del tiempo, me estoy dando cuenta que yo estoy gastando realmente 1190.
2.64 soles y debí gastar solamente 295. Por lo tanto, esto que está en rojito es lo excedente. Es el déficit que se está teniendo en el costo de la mano de obra de esta partida. Asimismo, con el tiempo, ¿no? Yo estoy empleando 8 días para ejecutar la partida. Sin embargo, lo debió hacerse solamente en 2 días. ¿Ya? Y eso me dice que hay un excedente de 6 días. Ahora, ¿qué hacer? Es la respuesta, porque esto pasa en una partida, chicos, y en una persona. ¿Qué pasa con las demás partidas, con las demás categorías que están ejecutando? Es por eso que muchas de las obras jóvenes se paralizan. Muchas de las obras lo primero que hacen es gastarse la plata. Y sabemos que la plata de la mano de obra no puede gastarse, por ejemplo, si tú obras de 8 meses, al tercer mes no puedes ya haberte consumido toda la plata de la mano de obra, porque mano de obra es de inicio a fin. Pero muchas obras ya se consumió la planilla, ¿no? Costo de planilla, que es el pago para la mano de obra. Ya se consumió. Producto de eso, la municipalidad no le quiere dar más plata, porque ¿quién te va a dar más plata si tú tienes ya establecido digamos, los costos? ¿Quién te va a dar más plata? ¿Quién se va a poner la soga al cuello? Nadie. Entonces, ¿qué hacen? Dan la forma de alguna cosa y paralizan. Y algunas obras se quedan así, inconclusas. Nadie quiere tomar la responsabilidad, nadie quiere coger, como se dice, esa papa caliente, ¿no? Entonces, chicos, ante esa situación, usted, ¿cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo usted se permitió saber que tiene déficit de costo y tiempo? ¿Cómo básicamente usted dijo, acá hay algo malo, ¿no? Acá debo de corregir. ¿Cómo? Porque lo evaluó, ¿no es cierto? Porque usted evaluó el rendimiento. Usted se permitió darse ese trabajo de evaluar sus rendimientos y así conoció que las cosas se están yendo mal, como pasa en cualquier cosa de nuestra vida. Cuando usted ni siquiera toma atención en algo, no tomamos las cosas en serio. El tiempo pasa hasta que ya estamos fritos pescaditos. Pero si usted está allí metido, evaluando, chequeando, presencia, pero de la verdadera, pues, ¿no? Usted va a detectar las cosas y va a corregir definitivamente, jóvenes. Por eso que decía al inicio, si tú no conoces algo, ¿cómo lo vas a mejorar? Jamás, jamás, jóvenes. Eso es una regla en toda tu vida que debes de aplicar. Para yo, por ejemplo, mejorar como persona, tengo que conocerme, si no, ¿quién lo va a hacer? Nadie.
en sus obras. Si usted no conoce sus obras, ¿quién lo va a mejorar? Nadie. Por eso hay que meternos en nuestros proyectos. Y una de las cosas que yo recomiendo siempre es evalúen rendimientos. Dése cuenta cómo van su gente, cómo están sus partidas, si están cumpliendo con el costo con ese presupuesto que usted le han dado la responsabilidad de que lo cumpla, el tiempo. Entonces, chicos, para ello, ya no miremos, ya puede ser que el expediente esté mal hecho, que no lo hayan hecho bien, los rendimientos son irreales, qué sé yo. Pero ya estás, como se dice, sobre la marcha, ya tienes este expediente, que también fuimos cómplices por no evaluar, por no decir a tiempo que están mal, pues. A veces somos cómplices, solamente cogemos el expediente y nos vamos a ejecutar. Y cuando ya están sobre la marcha, ahí estamos, lo han hecho mal, no puedo hacer, ¿no? Pero eso es antes de, pues, iniciando la obra, hay que hacer informe de revisión del expediente o informe de compatibilidad. Y decir las cosas al inicio, porque ya cuando las cosas están sobre la marcha, es complicado. Entonces, nuevamente, volviendo, ya estamos con el tema, expedientes mal hechos, apus irreales, muchas cosas. Ahora tú tienes que solucionar, ya estamos en ejecución, solucionamos. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que una vez que ustedes ya detecten esto, se supone que yo ya me voy a un poquito a interiorizar que esto es importante hacerlo, ustedes tienen que tomar decisiones como profesionales, como jefes de esa obra. Y las decisiones que puedes tomar serán para bien o serán para mal, pero las tomas con tu experiencia, con todo lo que tienes ahí adentro. Entonces, una de las cosas que podrías hacer es cambiar tus cuadrillas. No te están produciendo, lamentablemente es así. Si ustedes van a estar, pero pobrecito, ya puedes darle una opción, pero no te va a estar toda la obra así, con ese rendimiento bajo, porque lamentablemente jóvenes ustedes tienen un documento escrito que se llama APU, y ahí está declarado un rendimiento. Y ustedes como profesionales tienen que llegar a ese rendimiento. Para eso están en la obra, para eso son responsables de ese proyecto. Entonces, si tu gente no te está cumpliendo con ese rendimiento, lamentablemente tenemos que cambiar cuadrillas que te produzcan, que lleguen a ese valor. Ahora, otra de las estrategias que podrías emplear es incentivos, ¿no? Decirles, ya, yo te voy a pagar tu jornal, tú ya sabes cuánto es tu rendimiento por día de tu cuadrilla, y tú dales tareas, ¿no? Diles, mira, si ustedes me acaban, no sé, excavar 100 metros lineales con este ancho y alto, que es tú ya, pues de repente es 80, tú le das 100, eso es tu habilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le dices, hágame 100, ¿no? A tu cuadrilla. Ustedes terminan su jornada bien hechecita, evaluada y ustedes se retiran. Si es a las 2 de la tarde, al mediodía, no lo sé, pero eso es tu tarea. Es una muy buena estrategia también el de aplicar tareas o tareo, ¿no? Por tareas. ¿Ya? Entonces, de repente, no sé, otra estrategia puede ser que usted diga, miren chicos, acá todos vamos a ir a una sola idea y ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Termina esto y yo les voy a dar un premio. No sé, tal vez le haces un compartir, le traes, no sé, sus sándwiches, ya, todos contentos, pero avanzan, porque realmente hay partidas que los expedientes, los APUs están mal, ¿no? O sea, por más que la gente trabaje, definitivamente no llegan al rendimiento. Pero de repente con esa estrategia con tu gente, por eso digo, el ingeniero siempre tiene que estar digamos, compenetrados con su gente, un buen trato a la gente. Y verás que ellos te van a ayudar mucho. Me acuerdo yo cuando inicié una obra, estaba de asistente en ese entonces, y bueno, mi jefe me dejó a cargo de esa obra, trabajaba en Chinecas, y ahí se trabaja por secas, ¿no? O sea, 5 días para hacer obras de arte, canal, uy, hay que trabajar todo el día, mañana, tarde, noche, madrugada. Y el ingeniero era sábado y me dijo, mira Elena, tú te vas a quedar a cargo. Es tu prueba de fuego. Yo tengo que salir el sábado por la noche, me tengo que mi recreo. Y me quedé en la obra sola, con 400 personas a cargo. Yo era la única mujer, jovencita, había salido recién de la universidad, estaba colegiada, no, ya estaba colegiada, titulada y colegiada. Y empecé a trabajar.
y mi primer trabajo fue ahí nomás. Incluso, sí, ahí nomás me colegié un miércoles, ya un jueves subí a obra. ¿M? Entonces, mire, para mí fue tremenda cosa quedarme a cargo de 400 personas sola. Y el ingeniero me dijo, mañana vengo y tiene que estar tal, hecho. Entonces yo la verdad nunca había estado antes en obra, no sabía qué estrategias, pero bueno, ahí aflora pues tu tema de que tú tienes que cumplir, ¿no? Lo que te encargan. Y yo a la gente al final dije, mire, ¿sabes qué? Acá mi objetivo es eran las 8 de la noche, tenemos que trabajar toda la madrugada. Le digo, mire, al final ustedes terminan todo esto, nos vamos a comer todos un pollo, toda la gente, nunca creo que les habían dado ni agua, creo, a la gente. Entonces, miren, todo salió hasta su fuerza extraordinaria de ellos y todos trabajaron, terminaba una cuadrilla, ayudaba a otra y así. Muy bonita experiencia, como que a las 4 de la mañana ya tuve que traer en la camioneta comida, darles que descanse y bueno, al día siguiente llegó el ingeniero, ya las cosas estaban bien hechas, ¿no? Pero ellos también necesitan motivación, necesitan incentivos, jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes que pagarlo tú, pues, ¿no? No todo va a salir de la obra. Tienen que también, como se dice, mojarse ustedes, pues chicos, es parte de las estrategias que nosotros pues empleamos, ¿no? Pero así, y le estoy contando mi experiencia, ustedes aplicarán sus propias experiencias, pero siempre es importante, jóvenes, compenetrarse con tu gente, porque quien hace la obra en realidad es la gente. Tú tienes tu lineamiento, eres el profesional, sí, es cierto, tienes una investidura, pero la gente es la que trabaja. Si tú los vas a tratar mal, bajo el hombro, los vas a, como si fueran cualquier cosa, no se van a compenetrar contigo. Ingeniero, ya llegó mi hora y me voy, ¿ya? Entonces, tengan bastante en cuenta esas cosas, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Para que no estén ahí. ¿Quién pagó el pollo? Ya, entonces, en cuanto a esto, como les digo, es importante que ustedes chicos tomen en cuenta esto y que siempre evalúen sus rendimientos. Les digo porque, claro, ahora muchas de las cosas nos hemos llevado ya un poco por decirlo, a la parte externa nada más, a lo superficial, y pensamos que es una obra, es ir, mirarla y irme, ¿no? O llegar a firmar documentos y ya. Y las obras están recontra abandonadas. Realmente lo digo porque trabajo también como especialista. También voy a obras porque me llaman a veces como especialista o opinión y es la verdad, o bueno, es en mi región, no sé cómo será en otros lugares, ¿no? Mucha ausencia de profesional. Y bueno, y el maestro hace lo que él entiende, pues, no puede. Entonces eso hay que mejorar también un poco. Bien, cuando hablamos de presupuestos de obra, jóvenes, vamos a dirigirlos a un específico, ¿no? No voy a hacer presupuestos, no sé, pues para fabricar algo, un presupuesto para, no sé, para otros, para un viaje, no, no. Es un presupuesto de obra. Y cuando hablo de obra, me estoy remitiendo, ojo, a lo que me dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? El cual, en su anexo único, anexo de definiciones, me dice que las obras son las construcciones, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. ¿De quién? De bienes inmuebles. O sea, a todo eso llamamos bien inmuebles, nos dice el reglamento. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la construcción es obra, también todo lo que acabo de mencionar. ¿De quiénes? De obras civiles. Dentro de ello están las edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros. Además, también ese mismo reglamento de la Ley de Contratación con el Estado en su anexo único, anexo de definiciones, nos dice que las obras requieren de ciertas condiciones, ¿no? Para que éstas se puedan desarrollar. Una de estas es la dirección técnica, acá está el residente, supervisor, que son los profesionales responsables. También nos dice que debemos de tener un expediente técnico. Y dentro de esto, pues sabemos que uno de los documentos sumamente importantes es tu presupuesto. Asimismo, tenemos también los recursos, ¿correcto? Como es la mano de obra, los materiales y los equipos. Eso es en cuanto a obra como conocimiento, pero le decía que básicamente lo que vamos acá a aprender es los presupuestos para obras públicas. En ese
sentido entender que las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado, donde el Estado lo puede hacer de forma directa o indirecta, pero siempre esto con recursos públicos, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos, ¿ya? Decimos que toda obra pública nace en una necesidad pública, definitivamente. Una obra pública no puede atender a un sector chiquito, a una persona, ¿no? Una obra pública tiene que atender a una necesidad pública. Y para eso, para poder nosotros atender esa necesidad, para poder solucionar ese problema que la población está pues refiriendo a gritos, y como entidad yo tengo que solucionar el problema de mi gente, de que está en mi jurisdicción, siempre y cuando sea un problema público, ¿no? Y se tenga que solucionar con un proyecto público. Entonces, si es así, vamos a tener que someternos a este sistema, que es el invierte.p, para hacer la gestión de este proyecto público y finalmente solucionar ese problema público, esa necesidad pública. Para ello se va a tener que, para que se pueda concretizar este proyecto, se tiene que declarar la viabilidad en cada una de sus etapas, que ya lo vimos, para que finalmente se logre el objetivo, ¿no? Que es la ejecución de esa obra pública. Ahora, las obras públicas, como también ya les mencioné, tienen, ya el día de ayer también creo que de esto, algo de esto vimos, las obras públicas tienen dos características sumamente importantes que acá en lo que son presupuestos también se tiene que tomar en cuenta. Las obras públicas tienen forma de ejecución y sistemas de contratación. Son dos características importantes dentro de lo que son obras públicas, ¿no? Formas de ejecución y sistemas de contratación. Ya decíamos ayer también que esta forma de ejecución significa cómo van a ejecutar o quién lo va a ejecutar ese proyecto. Puede ser la misma entidad y será directa, o dar esa responsabilidad a un tercero a través de un proceso de selección y se llamará contrato. Y a su vez estos van a tener sistemas de contratación, ¿ya? Y que esto se tiene que, las obras públicas se someten a este sistema que es el invierte.p, el cual tiene pues estas 4 etapas. Muy bien. Referente a lo que son los presupuestos, entendemos, ¿no?, que los presupuestos nos van a definir la valoración económica de esa obra y que lo que se trata es que esto sea lo más cercano a la realidad para que realmente sea el aporte de este presupuesto. Sea en realidad algo, vamos a decir, como se menciona ahí, pues, ¿no? Real, que realmente, pues, pueda permitir la ejecución de ese proyecto. Pero, sin embargo, por el tema de que es un presupuesto, o sea, es un presupuesto, se entiende que esto a la final pues, se lleva como una estimación, ¿m? Porque hay muchas cosas que a veces en obras suceden y que finalmente ese presupuesto se ve modificado, pero en buenas cuentas, en una primera instancia, se entiende que ese presupuesto me va a referir la valoración económica de ese proyecto, es decir, me va a dar entendimiento de cuánto me cuesta la ejecución de ese proyecto. ¿Con cuánto yo puedo hacer realidad ese proyecto? Eso es presupuesto, donde involucramos en realidad pues recursos, ¿no? Involucramos cantidades, involucramos muchas cositas que ya se les va a enseñar, pero lo que se quiere, jóvenes, es que estos presupuestos sean los más cercanos a la realidad para que realmente sirvan, para que realmente se tenga ese aporte. ¿Mm? Ahora, a través de los presupuestos, como ya les decía, no solamente se va a conocer la valoración económica, es decir, cuánto me costará ese proyecto, sino que también se permite conocer la cantidad de recursos que voy a necesitar para la ejecución de ese proyecto. Significa que se va a tener la cantidad de mano, se va a conocer la cantidad de mano de obra, de materiales y de maquinarias y equipos. Y de esta manera, conociendo cuánto de mano de obra necesito, conociendo cuánto de material necesito, conociendo cuánto de maquinaria y equipos necesito, vamos a permitirnos controlar, jóvenes. Y acá viene lo mismo que les mencionaba, para que tú puedas intervenir algo, para que puedas mejorar, para que puedas cambiar algo, hay que conocerlo, ¿sí? Entonces, básicamente por ahí es un poquito
la indicación, ¿no? Que el presupuesto nos permite eso también. Y de esta manera hacer un buen uso de estos recursos y de cuidarlos de manera responsable. Cuando no se realiza un presupuesto de obra, no se sabe cuánto dinero se debe de invertir en construir ese proyecto, y lo cual va a llevar a gastos innecesarios, ¿no? Que lejos de enmarcarnos dentro de la productividad, pues nos va a marcar dentro de lo que es que ese proyecto esté pues deficiente, ¿no? Que es lo que no queremos, ¿ya? A ver, un poquito antes de continuar, veo que están pidiendo acceso. Eso no es posible, chicos. Estimados participantes, como ya les he mencionado en las dos sesiones anteriores, lo que quiero es que en este tiempo ustedes estén lo más atentos posibles aquí al curso. Por eso es que les pedí también que no estén escribiendo mucho en el chat. Y ya 10 minutitos antes que termine la sesión, yo les voy a dar apertura a leer sus preguntas y las respuestas. Porque a veces cuando se da acceso al micrófono mucho se extienden, ¿no? Eso, bueno, podríamos permitir en cursos sumamente grandes, pues, ¿no? Que es un curso de 2 horas que tenemos por cada temática, y quiero que entiendan que a veces el tiempo se va muy rápido. Y cuando se les da acceso al audio, pues mucho a veces se explayan, ¿no? No es que sea algo malo, sino que es por el tema del tiempo. Ya, y las preguntas, por favor, van a ser 10 minutitos antes que acabe nuestro tiempo, es decir, 8:50. Ya, jóvenes, es por eso. Entonces, un poquito me disculpan si no les puedo dar apertura ahorita porque estoy haciendo la clase y es un poquito desconcentro, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a ir ya un poquito, entrando a la temática, ¿no? A la temática en sí, que es de presupuestos, ¿ya? Cuando hablamos de presupuestos como tal, ya se les ha dado una previa indicación, pero cuando hablamos de presupuestos, entendemos esto como un valor económico, ¿no? El presupuesto es un valor económico en el cual se va a considerar metrados de las partidas que componen el proyecto con sus costos unitarios. Asimismo, se va a añadir digamos, parámetros como gastos generales, utilidades e impuestos. En cuanto a los presupuestos, decimos también que es la estimación a priori de una obra en construcción y que ésta se basa en la previsión de los costos, añadiéndole un margen de ganancia. La idea detrás de un presupuesto de obra es tener este monto lo más real posible a los gastos que realmente implicará tal proyecto. De otro lado, cuando hablamos de los presupuestos de obra, estos están constituidos por dos tipos de costos. Por un lado, tenemos los costos directos y por otro lado, los costos indirectos. Todo presupuesto que nosotros pues trabajemos, y específicamente el de obras, va a estar constituido por dos costos, ¿verdad? Los costos directos son llamados costos vitales, costos fundamentales, imprescindibles, que sin esos recursos que dan lugar a los costos no podríamos ejecutar la partida. Y para eso, dentro de lo que es el rubro construcción, me estoy refiriendo a lo que es el costo de la mano de obra, al costo de los materiales y al costo de la maquinaria y equipos. La suma de estos tres tipos de costos me dará el costo directo. Ahora, no solo con costos directos vamos a nosotros ejecutar un proyecto o hacerlo realidad, ¿no? Tenemos también que considerar los costos indirectos. Y los costos indirectos, ¿ya? Los costos indirectos son costos complementarios. Son costos que de una u otra manera van a permitir la ejecución también de ese proyecto. No tienen el tenor de vital, de fundamental, pero sí son complementarios. Sí ayudan a que esa partida se pueda realizar dentro del marco normativo, dentro del cumplimiento, ¿no? De los tiempos y todo lo demás. Y dentro de ello, pues ahí tenemos a los gastos generales, utilidades y también los impuestos, ¿ya? Bien, referente a los presupuestos, también mencionarles que estos tienen componentes. Los presupuestos están, digamos, tienen estos componentes. Están compuestos, como ya lo mencioné, por dos tipos de costos, ¿no? Los directos y los indirectos. Los costos directos se van a hallar con estos dos valores, ¿no? Los costos directos se van a hallar metrados por costos unitarios. Multiplicando el metrado por el costo unitario, me dará el costo directo de la partida. Vuelvo a repetir, metrado por costo unitario me dará
el costo directo, ¿no?, de la partida. Los metrados es la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Ya lo habíamos indicado el día de ayer. Y los costos unitarios realmente es el trabajo fuerte que se tiene desde la perspectiva presupuesto. Metrados no, metrado es un dato que yo ya lo he trabajado anteriormente. Lo que sí se trabaja aquí, en lo que es presupuesto, lo que sí trabajamos fuertemente son los costos unitarios. Y los costos unitarios, a su vez, indicarles que se realiza con el análisis de 3 recursos: mano de obra, materiales y maquinarias y equipos. Cada uno de estos tiene también su forma, ¿no?, sus componentes. Por ejemplo, los materiales se trabajan con aportes unitarios, con precios. La mano de obra también se trabaja con aportes unitarios, con costos hora sobre, con rendimientos, ¿no?, las cuadrillas también. Y los equipos también se trabajan con los aportes unitarios, con los costos hora máquina, rendimientos, herramientas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, entonces el trabajo, vuelvo a repetir, aquí delicado que hay que hacer en cuanto a presupuesto, se centra en el costo unitario. El costo unitario es el corazón, en realidad, ¿no? Luego tenemos los costos indirectos, ¿no? Ese es el otro componente. Los costos indirectos están constituidos por 3 tipos de componentes. Uno de ellos son los gastos generales, los cuales son fijos y variables, ¿no? Los gastos generales variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, y los gastos generales fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de las obras. Y esto también se diseña, esto se calcula, para que de esa manera se pueda hacer un buen detalle de los gastos generales que, como ya mencioné, ayudan a que la obra se pueda ejecutar también dentro de parámetros, pues, idóneos, ¿no?, y de cumplimiento. La utilidad también es algo que está considerado dentro de los costos indirectos, y también los impuestos, básicamente lo que se elige ver, ¿no? Finalmente decimos que los presupuestos de obra es igual a los costos directos más los costos indirectos, ¿sí? Bien, eh, otra de las cosas importantes acá mencionarles es referente a las partes de un presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un presupuesto? Bueno, un presupuesto tiene 3 partes. ¿Y por qué también es necesario mencionarles? Porque ustedes van a armar presupuestos. Ustedes van a hacer presupuestos, si no lo están haciendo ya. Entonces, cuando hacen presupuestos, es como que si tienen que armar un rompecabezas, ¿no? Algo así lo veo yo. Entonces, una de las piezas se llama cabecera. Una de las piezas se llama cabecera. Luego tenemos el cuerpo y otro es el pie. Son 3 piezas que componen esta rompecabezas llamada presupuesto. La cabecera, en la cabecera consideramos los datos generales. En la cabecera consideramos los datos generales del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto o de la obra, su subpresupuesto, es decir, sus especialidades, porque el presupuesto se hace por especialidades cuando es grande. Cuando es pequeño se hace uno solo. Luego se tiene el cliente. El cliente es para quién estamos haciendo ese proyecto, ese presupuesto, ¿no? ¿Quién va a realizar? ¿Para quién estamos haciendo ese presupuesto? ¿Quién es nuestro cliente, no? Luego tenemos el lugar, ¿no?, donde se va a realizar ese proyecto, y el costo, la fecha, ¿no? Entonces, la fecha es la de que estamos haciendo el presupuesto, pero siempre una recomendación es que esta fecha de presupuesto vaya con el último día del mes, ¿no? Siempre es una recomendación que se considera. No varía en cuanto a algún dato, no es que si tú pones otra fecha vaya, no, es más que nada por formalidad, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el cuerpo, decimos que el cuerpo es la parte fundamental, es el corazón de lo que es un presupuesto como tal, y dentro de este cuerpo vamos a nosotros a hallar el costo directo. Ahora, dentro de lo que es el cuerpo, tenemos una columna que es el AITE, luego tenemos la descripción, luego tenemos la unidad de medida de las partidas, luego tenemos metrado, costo unitario y parcial. Entonces, en el cuerpo, como ustedes ven, se está teniendo como primera instancia las partidas que componen tu proyecto, ¿no? Las partidas que componen tu proyecto. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, la numeración, que son la jerarquización de tus partidas.
Luego las unidades medidas de esta partida que va en función al reglamento de metrados para obra de edificación. Luego tenemos el metrado, ¿no? Que es la cantidad de esta partida, que ya eso lo hemos trabajado previamente. Ustedes el día de ayer estuvimos aprendiendo metrados y ese dato que calculamos por partida es lo que va aquí. El costo unitario, ustedes ven acá un valor, pero eso es lo que vamos a calcular y esto es lo que se respalda en los APUs. Acá simplemente se está colocando el dato, pero en sí esto es todo un análisis, todo un proceso que necesitamos acá colocar. Y luego el parcial, ¿no? El parcial es un valor que se obtiene multiplicando metrado por costo unitario. Luego sumamos todos los parciales y me da el costo directo, ¿ya? Luego, en el pie de presupuesto, ¿sí? En el pie de presupuesto vamos a obtener el monto total, ¿no? Vamos a obtener el monto total del proyecto. Y dentro de este monto total del proyecto, tenemos como primer valor el costo directo, ¿no? Sumamos todo, este es el costo directo. Y aquí vamos a considerar gastos generales, ¿no? O gastos generales, la utilidad IGB, dependiendo, ¿no? Del tipo de proyecto. Y obtenemos acá el monto total. ¿Cuánto me costará ese proyecto? Entonces, este es un poco, miren chicos, como conocimiento. Ustedes siempre tienen que armar un presupuesto con estas tres partes, cabeza, cuerpo y pie. Decirles que el pie de presupuesto, que es lo que están observando aquí en la parte final, va a variar. No es igual para todos los proyectos, va a variar. ¿Y de qué depende, ingeniera, que varíe mi pie de presupuesto? Que es necesario que lo sepan porque, como les decía, el presupuesto es una rompecabezas que tiene piezas y hay que saber en qué consiste cada pieza, cómo armar cada pieza. Entonces, el pie de presupuesto, es decir, la parte que está acá abajo, jóvenes, abajo, el pie de presupuesto va a depender de la forma de ejecución de sus proyectos. Hay obras que son por administración directa, hay otras que son por contrato. Ya lo mencionábamos al inicio, forma de ejecución, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando las obras tienen su forma de ejecución, que es una de las características de los proyectos? ¿Qué pasa cuando son por administración directa? Entonces, en el pie de presupuesto, es decir, en la parte de abajo, o sea, aquí donde está encerrado y dice pie y dice costo indirecto, allí vamos a tener primero el costo directo, que viene de la suma de todo lo que es el cuerpo. A eso se va a incluir los gastos generales, que se dividen entre fijos y variables. Y estos son un porcentaje del costo directo y que estos se calculan. Estos no son porcentajes fijos, los calculamos, los diseñamos. Y finalmente tenemos el presupuesto total, que es la suma de costo directo más gastos generales. Decirles también que en estos tipos de proyectos por administración directa no se está incluyendo IGB, pero sabemos que sí se considera IGB en los recursos, materiales y maquinaria y equipo. Entonces, ¿qué pasa, ingeniera ahí? Para eso debo decirles que los precios indicados en los análisis de costos unitarios son con IGB. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, los precios de los materiales deben incluirse con IGB en los APUs, que los precios de las maquinarias y equipos deben incluir IGB en el APU, ¿correcto? Eso entonces, chicos, deben de ustedes hacerlos cuando las obras son por administración directa. ¿Qué pasa cuando las obras son por contrata? ¿Qué pasa cuando las obras son por contrata? La estructura es otra. Aquí va costo directo, o sea, esto cuando es contrata, aquí me estoy refiriendo. En la parte de abajo, ahí debes de incluir. ¿Qué debo de incluir? Esto, que eso viene de la suma de todo tu cuerpo de presupuesto. A esto incluyo gastos generales, entre fijos y variables, siendo esto es un porcentaje del costo directo. Vuelvo a repetir, se diseña, se calcula. Luego tenemos a la famosa utilidad, que esto también tiene un porcentaje ya preestablecido, que también es un porcentaje del costo directo. Luego tenemos el subtotal, que es la suma de costo directo más gastos generales más utilidad. Luego tenemos el IGB, que este es un porcentaje del subtotal, o sea, es 18, ¿no? Entonces, 18% se aplica al subtotal y ese es el monto que va para IGB. Y finalmente tenemos el presupuesto total, que es la suma del subtotal más el IGB. Y además, como ustedes ven, ya se está considerando IGB al final. Entonces, ¿qué se refiere aquí? Que los precios indicados en los análisis de costos unitarios deben de ser sin IGB.
son sin IGB. ¿Por qué? Porque acá aplicamos IGB, ¿no? Entonces ya no se tendría que colocar porque habría como que una duplicidad, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es por un lado. También es importante saber que el Banco Central de Reservas, a partir de enero del 2016, indicó que el uso correcto de la denominación monetaria ya iba a dejar de ser nuevos soles y con su simbología de ese slash punto para pasar a esta definición monetaria de soles con esa simbología de ese slash, ¿correcto? Entonces, por eso que de ahí para adelante, de esa fecha para adelante, ya no usamos nuevos soles, solamente soles, ¿no? Y eso también nos ha obligado a que en el S10 nosotros configuremos. Ya el S10 ya no puede aparecer con tu nuevo soles y ese slash punto, ¿no? También se configura en el S10 a soles con ese slash, ¿ya? Otra de las cosas importantes a conocer en este rubro de las obras públicas, en el presupuesto de las obras públicas, ¿no? De la temática que estamos abordando, es la antigüedad de los presupuestos, es decir, la antigüedad de los valores referenciales también llamados, ¿no? A los presupuestos también se llaman valores referenciales en obras públicas. Entonces, para eso la ley, más que la ley, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, en su artículo 34, llamado valor referencial, nos dice que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de la obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un presupuesto, por ejemplo, acá con una fecha de diciembre del 2019, si quisiéramos convocarlos en el portal del SEACE, pues la fecha de convocatoria no tiene que superar los 9 meses. Por ejemplo, acá se está haciendo el 20 de febrero. Entonces está dentro del límite, está un mes después. No habría problema. Entonces el problema es cuando la fecha de convocatoria supera los 9 meses respecto a la fecha del presupuesto. ¿Ya? Entonces, si es que eso se quiere hacer así, si es que ustedes ven que la fecha de que quieren como hacer la convocatoria supera los 9 meses respecto a la fecha de valor referencial, ¿qué tienen que hacer? Nos dice aquí, tenemos que actualizar. ¿Qué significa actualizar un presupuesto? Significa pues nuevamente cotizar y probablemente los costos de los recursos vayan a cambiar, ¿no? Eso básicamente significa pues actualizar, ¿ya? Bien, vámonos ya un poquito a ver cómo se estructura, ¿no? Este presupuesto entendiendo los costos directos como primera instancia, ¿no? Porque sabemos que los presupuestos de obra es igual costos directos más costos indirectos, ¿no? Vamos un poquito conociendo de estos costos directos. Los costos directos, jóvenes, son aquellos costos que quedan insumidos en la obra. Son aquellos costos que estructuralmente se van a obtener a través, digamos, de costo directo se obtiene el resultado, su valor se va a obtener multiplicando metrado por el costo unitario, también llamado costo unitario directo, ¿ya? Decimos que estos costos directos están constituidos, como ya lo decía al inicio también, están constituidos por tres recursos, por los costos de tres recursos, mejor dicho, ¿ya? Entonces, el costo directo está constituido por el costo de estos tres recursos, ¿no? Del recurso material, del recurso mano de obra, del recurso maquinaria y equipos. Y esto se trabaja en el cuerpo del presupuesto. Entonces, eso es en cuanto al costo directo. Ahora, les decía que el corazón del costo directo es el costo unitario, también llamado costo unitario directo, es decir, el famoso APU, el famoso ACU. Para eso decirles que los costos unitarios son aquellos costos por unidad de medida de la partida. Así se contextualiza, chicos, un costo unitario. Costo de la unidad de medida de la partida. Así es la definición del costo unitario. ¿Ya? Nuevamente, costo de la unidad de medida de la partida. De manera preliminar, también decimos que es necesario recalcar la importancia,
¿no?, que tiene la ejecución de una obra, la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas. Ya decimos que los costos unitarios también tienen que ser compatibles con las especificaciones técnicas. Ahora, ingeniera, ¿qué es un costo unitario? Usted nos dijo que es el costo por unidad de medida de la partida. Entonces, en ese sentido, ustedes están observando ahí unos ejemplos. Por ejemplo, por decir, nos dice 1 metro cúbico de concreto, su costo unitario es de 526.04 soles. 1 metro cuadrado encofrado, su costo unitario es de 80 soles. Y 1 kilo de acero, 5 soles. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Sí? Decimos que 526.04 es el costo. Es el costo de la unidad de medida, metro cúbico, de la partida. Eso es costo unitario. Es el valor económico de esa partida en función solo a la unidad de medida. Por eso que acá nos dice que un metro cúbico cuesta 526.04 soles, ¿ya? Bien, creo que ya la empresa va a empezar hoy día 8 de la noche, creo, su mensaje para los chicos, ¿sí? Dejo de compartir. Gracias. Ya la empresa puede, ya, sí. ¿Va? Correcto, gracias. Muy bien, voy a compartir la pantalla para brindar la información respecto a la certificación. Muy bien, tenemos las modalidades de certificación de parte de ENEP Perú y el Colegio de Ingenieros a un costo de 159 soles por 80 horas lectivas. Y recuerden que este precio está vigente hasta el día de hoy. El curso Asistente Técnico de Obras Públicas les ofrece también la certificación solamente a nombre de ENEP Perú a 139 soles el certificado físico y 119 soles la versión digital. Igualmente, este costo de preventa es hasta el día de hoy, 17 de enero. Así que aprovechen, amigos, en los grupos de WhatsApp pueden escribirnos y de esa manera lo estaremos atendiendo con los números de cuenta y todo lo necesario para que ustedes puedan acceder a esta certificación. Pero ustedes tienen la gran oportunidad de llevarse hasta el día de hoy, tanto en el certificado que cuenta con la firma del Colegio de Ingenieros o con el certificado que es emitido por ENE Perú, tienen la oportunidad de llevarse un certificado digital de 42 horas académicas del curso de costos y presupuestos con aplicaciones de Excel, ¿no?, que incluye las clases y los materiales de estudio. Entonces, amigos, aprovechen esta gran oportunidad solamente hasta el día de hoy. Si hay alguna dificultad de repente para hacer depósito o transferencia o están tal vez laborando en algún espacio rural y se complica un poco la comunicación, pueden ustedes en el grupo de WhatsApp también coordinar o informarse con los asesores académicos para que puedan reservar este costo, ¿no? Obviamente con un depósito previo. Entonces, amigos, 159 soles el certificado por 80 horas lectivas con la firma, el sello del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también con el certificado a nombre de NEPERU, solamente a 139 soles en la versión física y en la versión digital a 119 soles. Válido solamente hasta el día de hoy, solo hasta el día de hoy. Las personas que ya de repente mañana nos escriban, obviamente el costo ya regresa a su normalidad y también ya no se le estará entregando el bono del certificado digital de 42 horas sin costos presupuestos con aplicación en Excel. Entonces, esta es una gran oportunidad. En Perú, a ver, dice, ¿a qué número se puede hacer el pago? En los grupos de WhatsApp se está dejando también un enlace donde usted puede registrar sus datos, registre sus datos y esa información le van a hacer llegar. Asimismo, también le pueden agregar al grupo, ¿ya? No se preocupen. En los grupos de WhatsApp está toda la información. Recuerden que Zoom también tiene ciertas políticas de privacidad y de gestión de la manera de trabajar, sobre todo en videoconferencia, y nos restringe a compartir montos de repente o números de cuenta. Entonces, por tal motivo se los va a hacer a través del número, perdón, a través de los grupos de WhatsApp
y también se compartió en el chat del Zoom el link que nos lleva para que ustedes puedan registrar su asistencia. A ver, por acá, pero por ejemplo, si quiero, sí, también. Así, no se preocupe, Yosimar, si usted desea el certificado solamente a nombre de ENE Perú, el certificado digital a nombre de ENE Perú, no, igualmente hasta el día de hoy, eso sí, hasta el día de hoy, se va a poder llevar el certificado digital de 42 horas de costos y presupuestos con aplicación en Excel, clases grabadas y también los materiales de estudio para consulta posterior. Muy bien, el link de WhatsApp, por favor, compañeros, en el grupo, en el chat del Zoom, compartan el link del WhatsApp para que se agreguen al grupo los amigos que están interesados. Sí, a ver, si cancelé por un adelanto, ¿hasta cuándo puedo cancelar restante? Eh, Hasta el día de mañana o previa coordinación con los coordinadores académicos, tal vez puedan alargar la fecha o unos días más, pero previa coordinación, por favor. La idea es que no se pierda esta gran oportunidad de poder certificarse, sobre todo a ese costo social. Muy bien, justo ahí justo ahí se está compartiendo el enlace para el grupo de WhatsApp. Sí, o sea, si usted lo puede tener en físico y lo puede tener en digital. El tema es que la política de trabajo del Colegio de Ingenieros es que todo certificado se emita en físico, porque ellos necesitan tener también el respaldo del documento en físico. O sea, usted también lo va a tener obviamente en digital, pero el certificado es físico, el costo es el mismo porque ellos tienen una política establecida ya y donde los documentos se tienen que tener impresos, Ya el usuario ve cómo lo puede manejar, si lo puede tener también en PDF o presentar en PDF a a la entidad que les va a brindar oportunidad o hace la convocatoria. Me preguntan, ¿qué tiempo llega el certificado? Eso va a depender mucho de la empresa que lo lleve. En este caso puede ser Alba Courier u otra empresa, otra agencia, ¿no? Eso depende ya de la gestión de ellos. Pero normalmente tarda en 24 o 48 horas luego de concluida las actividades del curso. Sí, más o menos ese tiempo, mi estimado Jan. Muchísimas gracias. Gracias por sus preguntas que nos ha permitido aclarar varias cosas respecto a la certificación. No hay problema, una captura de pantalla de los flyers y hagan las consultas en los grupos de WhatsApp. Ya se compartió el link también. Ahí están los asesores académicos atentos a las comunicaciones de parte de ustedes. Muy bien, gracias por el pase, ingeniera. Nuevamente regresamos con usted a la sala académica para que continúe con el desarrollo de la actividad. Gracias. Ok, gracias también a usted. Voy a continuar entonces. Esperen, si me quita, se me cerró Se me cerró. A ver, un ratito. Ya, les decía que entonces, referente a lo que son los costos unitarios, estos son las definiciones y, por ejemplo, aquí tenemos ya un desarrollo de un costo unitario hecho en el S10 de la partida concreto, ¿sí? Entonces, como ya les decía, el objetivo de un costo unitario, entendiendo su definición, es que nosotros obtengamos este monto económico de la partida para poderla presupuestar en función únicamente de la unidad de medida, ¿no? Entonces, eso se entiende como costo unitario, ¿no? Ese monto económico de la partida en función, perdón, a su unidad de medida, únicamente a su unidad de medida. Es por eso que cuando ustedes observan en el ejemplo, dice concreto metro cúbico 526.04 soles. Te está diciendo que solamente un metro cúbico de concreto cuesta 526.04 soles, ¿correcto? Y para llegar a ese monto económico, ¿qué he tenido que hacer? Un análisis. Un análisis, como ustedes están observando ahí. Este costo unitario, miren, tiene la partida
tiene dos datos fundamentales que les mencioné también. Tiene rendimiento, que es 10 metros cúbicos por día, y tiene sus cuadrillas de las categorías, ¿no? Entonces, cuando armamos un costo unitario, lo estructuramos en función de esos tres recursos: mano de obra, materiales, y maquinaria y equipos. El recurso mano de obra está constituido por categoría, que eso es un análisis, jóvenes, así como los materiales. O sea, acá no hay una regla mágica, por eso es un análisis. O sea, lo que tú tienes que hacer es pensar, ¿y qué voy a necesitar como un buen cocinero? Algo así es, ¿no? ¿Y qué voy a necesitar para poder ejecutar el metro cúbico de concreto de columnas F'(C) 210? Eso es lo que tú te tienes que hacer la pregunta. Así tiene que partir tu análisis. ¿Qué necesito para poder ejecutar esta partida en función al metro cúbico, es decir, a su unidad de medida? Y como es un costo unitario de un proyecto civil, se restringe a tres recursos: a lo que es mano de obra, a materiales y maquinaria y equipos. Y en algunos casos también su contrato se añade. Pero fundamentalmente, esos son tres recursos. Entonces, chicos, recuerden siempre esa pregunta: ¿qué necesito para poder ejecutar esa unidad de medida de la partida? Y comúnmente se estructura con esos tres recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. ¿Ya? Entonces ustedes van a pensar, van a hacer un análisis y van a ir contemplando. Es una estructura ya, vamos a llegar ojalá rápidamente a esa sección. Es una estructura, ¿ya? Ya parametrada. Es una regla como que hay que seguir, chicos, para poder hacer la mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Ya, eso lo voy a explicar más adelante. Igualito es con la partida encofrada y desencofrada, miren. Me dice 103.31 soles. O sea, ahí lo hemos hallado. Eso no me viene por una regla mágica, por algo que me iluminaron y ya yo puse el valor. No, eso se calcula. Por eso que sale con céntimos y todo, se calcula. De tal manera que yo pueda saber cuánto me cuesta solo un metro cuadrado de encofrado y desencofrado. Y nuevamente aquí la pregunta, tú te tienes que decir, ¿y qué necesito? ¿Qué recursos necesitaré y en qué cantidades para poder ejecutar solo un metro cuadrado de encofrado y desencofrado? Ya, y para lo que es un proyecto civil, ya les he dicho que más o menos está estructurado entre recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipo. Ya lo habíamos visto al inicio. Y eventualmente lo que es subcontratos. Entonces te vas a poner a pensar, ¿no? ¿Cuánto de mano de obra necesito para hacer mi metro cuadrado de encofrado? ¿Cuánto de material necesito para poder ejecutar un metro cuadrado de encofrado? ¿Y cuánto de maquinaria y equipos necesito para ejecutar un metro cuadrado de encofrado? Entonces, todo va en torno al metro cuadrado, todo va en función a la unidad de medida, ¿ya? Lo mismo va a pasar aquí con el acero, ¿ya? Tomemos en cuenta también que en cuanto a los análisis de costos unitarios, estos presentan una diferencia en función a las formas de ejecución. Y ustedes ya saben cuáles son las formas de ejecución, ¿no? Por ejemplo, si un expediente técnico es su forma de ejecución es por contrata, entonces en lo que son precios de los recursos, para lo que es mano de obra será en los precios del régimen de construcción civil. Para lo que son materiales se contemplan los precios sin IGB, y para lo que es el rubro equipo se contempla este costo de la máquina en función a los costos de posesión más los costos de operación sin IGB. Referente al expediente técnico de una obra por administración directa, para lo que son precios de los recursos, tenemos el precio de la mano de obra, van a ser costos hora hombre, el que establezca la entidad. En lo que son materiales, los precios con IGB. En lo que son los equipos, van a ser los costos hora máquina, considerando solamente costos de operación, pero con IGB, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí es un poquito la referencia en cuanto a estos costos unitarios. Para estos chicos, voy a mencionarles, antes de ir al costo unitario, al modelito, al ejemplo, ¿no? Creo que por el tiempo vamos a ir de frente a un ejemplo y ahí les voy a ir enseñando cada uno de los conceptos.
chicos. Bien, en cuanto a la recomendación de los costos unitarios, es que ustedes verifiquen que sus recursos que van a usar en los costos unitarios tengan compatibilidad con las especificaciones técnicas. También hay que verificar, no omitir ni sobreconsiderar los recursos. Por ejemplo, si se trata de concreto en la sierra, no omitir el recurso aditivo. Si existe en el presupuesto agua para la construcción, pues en los análisis de concreto ya no se tendrían que considerar. Además de ello, también indicarles que los costos unitarios siempre se deben formular el último día del mes. ¿Mm? Bien, vamos a ir, miren, a mostrarles un ejemplo de lo que son los costos unitarios, ¿ya? Para que se entienda mejor, porque tal vez si tuviéramos mucho tiempo, ya yo voy a la teoría, luego la parte ya práctica, pero un poco por el tiempo voy a ir de frente a un costo unitario y a ellos les voy a ir enseñando, ¿ya? Miren, este es un costo unitario, ¿sí? Pero antes de eso, de una partida. Pero antes de eso quiero mostrarles, miren. Este es un costo unitario de mi creación. ¿Ya? Es mi plantilla en la que yo trabajo y en la que próximamente va a estar saliendo en mis libros también, en este caso de mi libro de costos y presupuestos de obras, ¿no? Esta plantillita tiene estos datos como ustedes lo están observando, ¿no? Que obviamente todo lo que está acá es lo que necesitas en el S10, sino que acá hay otros datos también. Y sobre todo me permite hacer un buen, digamos, entendimiento, ¿no? De estas temáticas. Eso no lo puedo hacer en el S10, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que hacer previamente aquí. Estas hojitas de Excel, como ustedes ven, chicos, tienen el nombre del proyecto, su ubicación, el nombre de su partida, la especificación, cuadrilla, rendimiento, fecha, ¿no? Y en este caso, la unidad. Para esto, también los costos unitarios, como ya les mencionaba, está estructurado fundamentalmente por sus tres componentes: mano de obra, materiales y maquinarias y equipos, ¿no? Por esos tres componentes fundamentalmente. Además de ello, ¿sí? Además de ello, indicarles que lo que son los costos unitarios, hay dos datos iniciales importantísimos. Sin estos datos, jóvenes, yo no puedo armar un costo unitario. No podría saber cuánto me cuesta esa unidad de medida de la partida. ¿Cuáles son esos dos datos? Son cuadrilla y rendimiento. Estos datos son necesarios para iniciar el proceso de los costos unitarios. Y a su vez, estos datos de rendimiento y cuadrilla de las partidas, que les decía son importantísimos, que sin ellos no podemos iniciar el proceso de elaborar el costo unitario, estos datos deben de ser oficializados o formalizados, dada la importancia. ¿Qué pasa si yo cambio mi rendimiento? ¿Qué pasa si el rendimiento yo lo pongo a mi manera? Luego otro ingeniero hace el proyecto y lo pone otro valor. No podría ser, digamos, ético eso, ¿no? Y no es válido tampoco ello, que cada quien maneje a su conveniencia los rendimientos. Entonces, los rendimientos, por ser un dato bastante importante y preponderante dentro de mi presupuesto, tienen que ser oficializados o formalizados. Y además, también, si no hubiese esa formalización u oficialización, deben de ser sustentados técnicamente, ¿no? O también decimos que debe de buscarse un respaldo de alguna institución relacionada al ámbito de construcción. Es por ello que lo ideal es CAPECO. La Cámara Peruana de la Construcción, que es CAPECO, es lo ideal que formalice, actualice estos valores llamados rendimientos. De hecho, los únicos rendimientos que tenemos en el Perú. Entonces, estamos muy desfasados en cuanto a rendimientos,
no nos está ayudando mucho tampoco, aparte de que tenemos este problema que decía al inicio, movimientos que no se ajustan a nuestra realidad. Muchos de esos no se ajustan a la realidad porque son muy antiguos, no están actualizados. Son solo para Lima y Callao y es solo para edificación. Entonces, esa es nuestra triste realidad, lamentablemente. Entonces, ante ello no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que buscar solución. Y la solución es que las entidades públicas sustenten estos rendimientos, los tengan, porque ahí hay una data importante de los profesionales que ejecutan obras, ¿no? Podrían ellos establecer rendimientos en función a la experiencia, porque los rendimientos se establecen una vez que ya se han hecho la obra, ¿no? Se van registrando y eso es lo que finalmente ustedes registran. Entonces hay una data muy importante en ese lugar que se podría ir dando para lo que son rendimientos. Si la entidad tiene voluntad y los profesionales también podrían a través de directivas sustentarse y plasmar, ¿no? Formalizar estos rendimientos para ese lugar. Ahora, si no hay nada de ello, no hay nada en Capeco, no hay la voluntad de esa entidad, entonces el profesional proyectista que llega a esa entidad y quiere hacer un expediente y ve que nada de eso hay, entonces el que tiene que hacer sustentar técnicamente esos rendimientos. ¿Ya? Entonces eso es una de las cositas que, que se debería, perdón, de realizar. ¿Ya? Ahora, dicho esto, perdón, dicho esto, también mencionarles que estos tres recursos que nosotros vamos a ir realizando, ¿no? De lo que es el costo unitario, vamos a ir colocando, están en función de la unidad de medida, chicos. No se olviden esto. Tanto la mano de obra como materiales, como maquinaria y equipos, y si se quiere incluir su contrato, todo eso gira en torno a la unidad de medida de la partida. Todo va en función a la unidad de medida. Es por eso que ustedes dirán, ¿cuánto de mano de obra necesitaré para la unidad de medida de la partida? ¿Cuánto de materiales necesitaré para la unidad de medida de la partida? ¿Cuánta maquinaria, equipo y herramientas necesitaré para ejecutar la unidad de medida de la partida? Todo va en función de la unidad de medida de la partida. Entonces, se define como decimos que además estos recursos que vamos a ir estableciendo tienen que tener compatibilidad con las especificaciones técnicas. ¿Ya? Estos recursos que vamos a ir colocando, tenemos que tener cuidado que tengan la compatibilidad con las especificaciones técnicas. Muy bien, dicho eso, vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una partida que es concreto F'C 210 kilos centímetros cuadrados en viga. Esa es la partida que yo estoy teniendo, digamos, la consigna de hacer mi costo unitario, es decir, de determinar mi monto económico, mi costo económico, para poder nosotros posteriormente ejecutar esa partida, ¿ya? El costo unitario es eso, ¿no? El costo unitario se define como el valor, como el costo económico de la unidad de medida de esa partida. Decíamos que para eso hay que analizar los tres recursos: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, ¿ya? Los dos tenemos acá especificaciones con mezcladora de concreto de 9 a 11 pies cúbicos. Así también vibrador de concreto, es lo que esto nos están indicando en las especificaciones técnicas, ¿ya? Luego también necesitamos tener estos datos de cuadrilla y rendimiento, ¿ya? Necesitamos tener esos dos datos.
rendimiento y cuadrilla. Entonces, para eso, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que remitirnos a CAPECO, a la Cámara Peruana de la Construcción, ¿ya? Entonces, la Cámara Peruana de la Construcción, en su tabla de rendimientos mínimos oficiales, nos dice, ¿no? ¿Cuánto es este valor? Ahora les decía, es cierto, a veces no va acorde a la realidad, también es cierto, pero para ello ya les he dicho, es un trabajo bastante arduo, que es el de que las entidades propongan estos rendimientos o que los consultores, en este caso, puedan también sustentarlo técnicamente, ¿ya? Tenemos la partida entonces Vigas, que la hemos buscado en Capeco, y Capeco nos dice, por ejemplo, que esta partida Vigas 210, que es lo que yo quiero, su rendimiento es de 20 cubos por día, y que la cuadrilla que van en este caso a emplear es 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones. Y las especificaciones es, en este caso, que empleen una mezcladora de 9 pies cúbicos. Además de eso, también es importante irnos al costo unitario, ¿no? Nos vamos al costo unitario modelo de Capeco y el costo unitario modelo de Capeco nos da estas indicaciones. Nos dice que la partida vigas de concreto F' es 210 kilos centímetros cuadrados, ¿no? Tiene una cuadrilla de, para lo que es vaciado, de 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones. Y para el curado, un peón. Y el rendimiento igual, 20 cubos por día para el vaciado y 40 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Sabemos que estos son los valores, ¿no? Que tiene, en este caso, la partida. Vamos a ir acá a establecer estos datos, ¿no? La partida, 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones. Y el rendimiento, 20 cubos por día. ¿Ya? Estos son los datos de cuadrilla y rendimiento, ¿sí? Ahora, la unidad de medida decimos que es metro cúbico, ¿verdad? Eso está en función del reglamento de metrados, ¿no? Ahora bien, con toda esta información del rendimiento, de la cuadrilla, de las especificaciones, vamos a establecer pues todos estos valores en lo que es la partida, ¿ya? Mano de obra. ¿Cómo vamos a calcular la mano de obra, chicos? Atentos, atentos, ¿ya? Lo que es la mano de obra en la descripción, ¿qué coloco? ¿Quién me dice qué voy a colocar aquí? Pues esto lo vas a encontrar en lo que se declara en la cuadrilla. Ustedes ven aquí cuadrilla, es un dato, ¿no? Te dice 2 operarios, 2 oficiales, 10 peones. Ya te está diciendo que vas a tener operarios, oficiales y peones. Y estos son los que nosotros colocamos en la cuadrilla. Perdón, acá en la descripción de la mano de obra. Lo que está declarado en la cuadrilla. Luego sabemos que la unidad de la mano de obra es hora hombre. ¿Correcto? Eso es la unidad de la mano de obra, hora hombre. La cuadrilla es lo que está indicado en el dato. 2 operarios, 2 oficiales, 10 peones. Ahí se ha declarado y ahí se coloca eso, en cuadrilla, acá en la columna cuadrilla. Luego viene la cantidad. Y la cantidad, chicos, se calcula. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula? Aporte unitario de la mano de obra es la cantidad. Y eso se calcula con el número de obreros por el tiempo, que en construcción civil es 8, sobre el rendimiento. Entonces yo acá tengo el número de personas, que es 2, tengo el tiempo, que es 8, y tengo el rendimiento, que es 20. Eso mismo se hace para cada categoría. Luego, en el precio unitario, ¿no? ¿Quién me da el precio unitario? Es decir, ¿quién te da el costo de la hora hombre operario? ¿Quién te da el costo de la hora hombre oficial? ¿Y quién te da el costo de la hora hombre peón? Como en este caso, voy a decir que la forma de ejecución de esta obra es por contrata, entonces los costos de la mano de obra va a ser lo que establezca construcción civil. ¿Correcto? Y acá nos dice que los operarios, por ejemplo, voy a ser un poquito más grandes,
El costo de la hora operario es 27.37. El costo del oficial, 21.51. Y el costo del peón, 19.46. Entonces, es por eso que esos costos son los que yo coloco aquí, en lo que es la mano de obra. Luego, en el precio parcial, ¿cómo lo obtengo? Es una multiplicación de cantidad por precio unitario. Y luego tengo el precio total, que es la suma de todos los precios parciales. El capataz no existe, chicos. El capataz, y es algo que hace tiempo se ha dejado de emplear en los costos unitarios. El capataz hace las veces, ¿no? O mejor dicho, su sinónimo es el maestro de obra. Pero eso no va en los costos unitarios, eso va en los gastos generales. Así es que ya no tienen por qué incorporar al capataz aquí. Ya no colocar capataz, colocarán en sus gastos generales, ¿correcto? Que se llama maestro de obra y eso su pago es por mes, no va en función a un aporte, ¿sí? Y acá sí pueden incluir operador de equipo liviano, pesado, en función a cómo conciban, en función a lo que ustedes digan, esto necesito para ejecutar la unidad de medida de la partida. Lo que necesiten tienen que incorporarse. Esto es como una receta. Si usted no coloca el recurso que necesita, ¿cómo ejecuta la partida? Imposible, ¿verdad? Entonces tiene que incorporar aquí todo lo que usted necesita para ejecutar esa partida. Bueno, luego de eso, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Multiplicamos acá, ¿qué multiplico? Cantidad por precio unitario y luego sumamos todo esto, hacemos el precio total. El porcentaje, ¿cómo se obtiene? Ya al final, ¿no? Va a ser dividiendo este monto de la mano de obra entre este costo unitario por 100, ¿no? Y el índice unificado en este caso de la mano de obra para todas las categorías es 47. Eso lo tenemos en la tabla que el INEI nos brinda, ¿no? No lo he puesto aquí, pero el INEI nos brinda una tablita de estos códigos, ¿no? Para los recursos. Y esto para armar posteriormente polinómicas. En lo que es materiales, de igual manera, chicos, ¿ustedes qué pregunta tienen que hacerse? Tienen que decir, ¿y qué materiales necesito para ejecutar la unidad de medida de la partida? Todo gira en torno de la unidad de medida. Es decir, acá voy a decir, ay, ¿cuántos materiales necesito? ¿O qué materiales y en qué cantidad la necesito para ejecutar el metro cúbico de la partida concreta? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué materiales y en qué cantidad los requiero para ejecutar un metro cúbico de la partida concreta? En ese sentido, ustedes pueden basarse en su experiencia. En el tema de concretos específicamente, ustedes se tienen que basar en un diseño de mezcla. Ingeniera, no tengo un diseño de mezcla, entonces te basas en lo que Capeco te recomienda, ¿no? Capeco tiene un libro de costos y presupuestos en la que te proporciona estas tablitas y te da la indicación en función a la resistencia al concreto y también la dosificación, ¿no? Entonces acá la dosificación es 1 en 2,2 y esta es la cuantificación de materiales por metro cúbico. Es decir, que para fabricar un metro cúbico concreto, nos dice que necesitas 9.73 bolsas de cemento, 0.52 metros cúbicos de arena gruesa, 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.186 metros cúbicos de agua. Todo eso para fabricar un metro cúbico, ¿ya? Y esto no incluye desperdicios. Si quisiéramos que incluya desperdicios, tendríamos que multiplicar por el 5%, ¿ya? De desperdicios según lo que recomienda Capeco. Entonces, aquí en las cantidades, en lo que son materiales, perdón, primero voy a guiarme en este caso de lo que dice Capeco. Pero vuelvo a repetir que lo ideal es que ustedes se guíen de su diseño de mezcla. Entonces, en este sentido, sé que para fabricar un concreto 210 necesito cemento Portland tipo 1, arena gruesa siempre con la indicación de la especificación técnica, piedra chancada de media 3/4 y agua potable. Estas son sus unidades de medida. Del cemento es bolsa, de la arena, piedra y agua es metros cúbicos. Los materiales no tienen cuadrilla. Y luego tenemos cantidades, ¿no? Las cantidades van a estar en función a este cuadrito, chicos, ¿no? Pero hay que incluirse, como ustedes lo ven, el 5% de desperdicios, ¿ya? Luego tengo el precio unitario, que eso se va a dar en función a cotizaciones
En este caso, que es una obra por contrata, los precios tienen que sacarse el IGB, ¿sí? Tienen que sacarse el IGB. ¿Por qué? Porque al final va el IGB. Y el precio parcial es la multiplicación de ambos, ¿ya? Luego el precio total es la suma de todos y bueno, estos son los índices unificados que según el INEI nos da y que esto nos sirve y es importante hacerlo para poder más adelante hacer su fórmula polinómica. Y luego tenemos las maquinarias, equipos y herramientas, ¿no? Entonces aquí ya ustedes tienen en la especificación que se va a hacer con mezcladora y se va a emplear vibrador. Entonces pongo mezcladora de 9 pies cúbicos, tal cual lo dicen las especificaciones, vibrador de concreto de 5.5 HP, siempre con su característica técnica, eso es importante mencionarlo, siempre con la característica técnica, ya no solamente vibradora, sino con su característica técnica, ¿ya? Ahora, referente a lo que es las herramientas manuales, es algo que sí o sí se tienen que colocar en cuanto a la presencia haya de mano de obra. Si hay mano de obra, entonces las herramientas manuales se tienen que colocar. Las mezcladoras, vibradoras, sus unidades asesora máquina, las herramientas manuales es un porcentaje de la mano de obra. Luego las cuadrillas en mezclador es 1, en vibrador es 1, en bueno, herramientas manuales no tiene cuadrilla. La cantidad de la maquinaria, ¿cómo lo hallo, chicos? Igual, miren que la mano de obra, número de máquinas por el tiempo, que es 8 sobre el rendimiento de la partida. ¿No? Entonces, cuadrilla es 1, por el tiempo es 8 y el rendimiento de la cuadrilla es 20, ¿no? Entonces, de esa manera calculo cantidades. El precio unitario lo obtengo en función a cotizaciones. En este caso, que es una obra por contrata, chicos, pues vamos a considerar los costos de operación y posesión. Al respecto, debo de decirles que los costos de posesión son aquellos costos por el valor de la compra de la maquinaria, valor de reposición, gastos financieros, derechos de importación, desaduanaje, seguro, flete, etcétera, por la compra de la maquinaria. Y los costos de operación son los costos para que la máquina trabaje, funcione, como es el combustible, lubricantes, filtros, neumáticos, reparaciones, mantenimientos y también pago al operador. Ahora, dependiendo de la forma de ejecución, van a considerarse esos tipos digamos, de costos. Obras por AD, solo costos de operación. Obras por contrata, tengo que considerar costo de operación más posesión, ¿correcto? Entonces se cotiza y en función a los costos de operación y posesión tendrán que establecerse aquí el costo de la maquinaria, mezcladora, de la vibradora. Luego el precio parcial es la multiplicación de ambos. Y referente a lo que es las herramientas manuales, su cantidad es 3%. En lo que son los precios unitarios, va a colocarse en las herramientas manuales en el precio unitario el costo de la mano de obra, ¿no? Todo lo que sea la mano de obra como precio total es lo que colocamos en el precio unitario de las herramientas manuales. Luego, ¿qué hacemos? Solamente aplicamos el 3% a este valor, pues, ¿no? Para que nos salga el dato en este sentido, ¿no? Luego sumamos todos esos precios parciales y para obtener el costo unitario, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar costo de maquinaria, costo de materiales y costo de mano de obra. Sumamos los tres tipos de recursos y obtenemos el costo total, ¿correcto? Y ese es tu costo unitario, miren. Y ese es el costo unitario, en este caso, de mi partida. ¿Qué significa? Que 1 metro cúbico de concreto para vigas está valorizado en 433.27 soles, de los cuales, miren, hay porcentaje que se va a hallar. Entonces ahí recién lo voy a hallar porque el porcentaje de la mano de obra se hallará el total de la mano de obra entre el total de la partida. Para materiales igual, total de materiales entre el total de la partida y de maquinaria el total de la partida, en total, perdón, de la maquinaria entre el total de la partida. Entonces, por ejemplo, lo que es mano de obra me sale 27%, lo que es materiales 70% y lo que es maquinaria y equipos pues me sale 3. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que del monto total, el 27% está destinado a los costos de mano de obra. El 70% está destinado al gasto de materiales y el 3% destinado a la maquinaria y equipos y herramientas.
Miren, entonces en concreto, ¿en qué se gasta más? En materiales. 70% es el gasto destinado para materiales y el 27% para mano de obra. ¿Ya? Entonces ustedes, ¿ya? Ustedes, una vez que ya tengan su total de la partida y que obtendrán su precio parcial. Lo mismo harán para las demás partidas, ¿no? Hallarán sus costos unitarios, lo multiplicarán por el metrado y obtendrán su precio parcial. De la misma forma para el acero, por ejemplo, obtendrán su costo unitario, multiplicarán por el metrado y obtendrán su parcial. Sumamos todos los parciales y obtendremos el costo directo. A este costo directo vamos a tener que hacer el diseño en función a la forma de ejecución para poder hallar los costos indirectos. Y de esta manera hallamos el presupuesto total. ¿Ya? Entonces, básicamente así se va a tener que trabajar. Estos porcentajes de incidencias resultan hallarse dividiendo, ¿no? El monto de la mano de obra entre el total de el costo unitario. Igual para materiales, el total de materiales entre el costo unitario. Y para maquinaria y equipos igual. El total de la maquinaria y equipos entre el total de la partida por 100. Entonces, chicos, de esa manera, miren, se trabajan los costos unitarios. Yo les he dado un ejemplo, pero igual se halla para el encofrado, para el concreto en zapata, movilización y desmovilización, trazo y replanteo, acero, para todo se hace su costo unitario, bajo la misma consigna, ¿no? Bajo la misma consigna. Aquí, en lo que son sus APUs, es ahí donde recién ustedes tienen que incluir su desperdicio en los materiales. No incluyo desperdicio en los metrados, ese es un error garrafal. ¿Ya? Se considera en las cantidades solamente de los materiales. No lo considero en la mano de obra, no lo considero en la maquinaria. Solamente el porcentaje de desperdicio se incluye en los materiales. Aquí, en donde dice cantidades. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dicho eso, chicos, miren, ya hemos simplificado varias cositas y solamente aquí, una vez que ya ustedes tienen su costo directo, sabemos que hay que incluir los costos indirectos, ¿correcto? Entonces, en cuanto a los costos indirectos, indicarles que hay tres, digamos, ¿no? Gastos generales, utilidades, impuestos. Y ya saben también que eso dependerá de su forma de ejecución, ¿verdad? Entonces, para los gastos generales, chicos, no hay porcentajes dichos en la norma. No hay porcentajes mínimos ni porcentajes máximos. Esto usted lo diseña, esto usted lo calcula en función a la naturaleza del proyecto, en función a lo que usted necesite para que esa obra se viabilice. ¿Ya? Pero, como les repito, no hay un porcentaje mínimo ni máximo. Lo que sí tenemos es ratios entre los que se dedican a este rubro de la consultoría y pues lo manejamos de esa manera y se formaliza aún más cuando la entidad saca una directiva y dice, bueno, los gastos generales para esta entidad no es más que el 10% o no es más que el 15%. Eso es lo idóneo, que ante la ausencia de una norma nacional, en este concepto de gastos generales, pues las entidades lo hagan. Al no haber ya los consultores, los ingenieros en general, sabemos que el valor no debe de sobrepasar, ¿no? Del 15%, es algo que un poquito lo tenemos como idea, pero lo ideal es que sea solo 10%, ¿ya chicos? Pero como les digo, esto dependerá del tipo de proyecto y dependerá lo que la entidad también, pues, estructure. Ahora, esto se calcula, como ustedes lo ven, es un detalle. Esto yo no lo digo, ya, un porcentaje y punto. Como me dijeron alguna vez, no, ingeniero, es un porcentaje del 10, del 15 y ya está. No, calcule. Porque cuando va a ir a obra, en su expediente técnico necesita saber quiénes serán estos gastos generales, ¿no? Necesitamos saber qué personal profesional y técnico va a estar ahí, personal administrativo, qué implementos, va a haber camioneta, comunicaciones, qué de materiales de oficina, etcétera. Entonces, por eso que acá se tiene que detallar. Y este detalle irá en función al tipo de obra, ya les indiqué. En función a la realidad. En función a lo que usted realmente necesita para que se viabilice ese proyecto. Luego, en cuanto a lo que es utilidad, jóvenes, esto también es un concepto que se aplica en obras por contrata, que también no hay una norma que tenga porcentaje máximo mínimo y un ratio que nosotros manejamos también en el Perú, en el rubro de
de los proyectos es manejar una utilidad de 10% y que entre gastos generales y utilidad no sobrepase el 20%. Significa que si tú ya trabajaste un gasto general de 15, pues trabaja una utilidad del 5. Si trabajaste un gasto general del 10, podría manejar una utilidad también del 10, ¿no? A eso más que nada se está refiriendo. Eso ya también se tendría que formalizar a través de una directiva en las entidades públicas. Hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes, ¿ya? Sí, que no pase del 20%, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes, infraestructura, que es lo que básicamente nosotros pues estamos ahorita trabajando, ¿no? Infraestructura, que es la ejecución de la obra por administración directa o por contrato, eso es básicamente, pero también implica un costo en el caso el proyecto lo necesite por equipamiento, por capacitación, soporte tecnológico. También eso se considera dentro de lo que es el costo de inversión, ¿no? Además, también debe añadirse el costo de elaboración del expediente técnico, supervisión y liquidación. Entonces, de tal forma, chicos, que ustedes básicamente lo que se centra es en el costo de la infraestructura, ¿no? De la ejecución, lo cual va a estar respaldado por sus especialidades y tendrán un presupuesto de obra, que es el costo de la infraestructura, pero el costo de la inversión se tiene que considerar en función a los costos colaterales, como es el costo tal vez de la elaboración del expediente, el costo de la evaluación del proyecto, el costo de supervisión, el costo de supervisión del expediente, qué sé yo, lo que en esa entidad se haya dispuesto como gastos colaterales y que deban de incluirse en la inversión. ¿Mm? Así como se está haciendo acá también, esto es el costo de la ejecución o el presupuesto de la obra, y a eso se añade supervisión de la obra, gasto de expediente, gestión del proyecto y costos de inversión. Finalmente, decirles que hay un software que es el S10, el cual nos permite realizar presupuesto, pero que esto no es la verdad absoluta, o no se acostumbren únicamente a su S10, chicos. Yo siempre menciono, el S10 es muy bueno, sí, yo lo enseño también, muy bueno, pero antes de eso deberíamos tener todo este respaldo, ¿no? De manejar hojitas en Excel con los costos unitarios, saber qué nos menciona la norma y muchas cositas importantes. El presupuesto, no es decir, presupuesto CLS10, ingeniera. Presupuesto S10, no, ¿sí? No es así, ¿no? El S10 es una herramienta más que existe, que si ustedes gustan la utilizan, pero no perdiendo la esencia de lo que es un presupuesto, ¿m? La forma tradicional, ¿ya? Entonces, bueno, la idea no es que le enseñen, básicamente decirles más que nada que uno de los software que tenemos en el Perú, uno de los más usados es el S10, y bueno, ese S10 les va a permitir hacer un presupuesto bajo todo el tenor que les mencioné, siempre y cuando usted conozca la esencia, ¿no? Eso también debo de indicar, ¿sí? ¿Cuáles son los reportes que se deben de presentar, ¿no? Para lo que es un presupuesto. ¿Cuál es el expediente de todo este presupuesto? Bueno, tu reporte principal del presupuesto, donde ustedes tienen que ver la cabecera, cuerpo y pie, es decir, donde se establece el monto total del proyecto, ¿no? Con todas las indicaciones que ya mencioné. Esto es uno de los primeros documentos, seguido de nuestros análisis de costos unitarios por partida, donde se tenga que ver claramente sus rendimientos y cuadrillas. Luego sus fórmulas polinómicas tienen que también adjuntarse, su relación de precios y cantidades de recursos, también sus detalles de gastos generales entre fijos y variables, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, esos son los documentos y aparte también tendrían que anexarse las cotizaciones. Y si ustedes han hecho sustento de rendimientos, también tendrían que juntarse el sustento de rendimientos, ¿no? En el caso lo hayan hecho. En el caso la entidad le haya proporcionado, adjunten esas directivas también que la entidad les ha proporcionado esos rendimientos, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ha sido una clase corta, en realidad siempre me queda corto los tiempos, pero bueno, lo que quiero es básicamente darles a ustedes la esencia, jóvenes, y que se lleven esto, ¿no? Porque esto es algo que va a ser el inicio tal vez o el fortalecimiento en muchos de ustedes, de los alcances que ya tenían, para que puedan mejorar. Recuerden, la parte económica es muy importante, es algo álgido también como en cualquier parte de la vida misma, hablar de dinero, imagínense, hay muchas peleas, muchas cosas por dinero, imagínense en el Estado, ¿no?
es bastante delicado, álgido, crucial hablar de la parte económica. Entonces, lo que yo les voy a recomendar un poco por mi experiencia y por ser especialista es que ustedes sean muy transparentes con lo que hacen respecto a presupuesto, ¿no? Pero que ya decíamos desde ayer en Metrados también, sean honestos, sean transparentes, demuestren cómo hacen su trabajo, demuestren cómo se obtiene cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, igual con la parte económica, demuestren, anexen cotizaciones. Ya me olvidaba, creo, de decirles que en cuanto a presupuestos hay que anexar 3 cotizaciones como mínimo, donde ustedes digan por qué han colocado ese precio del material. ¿Quién le dijo que el precio del material es eso? Entonces, en lo que son los expedientes del presupuesto, también sería importante que ustedes anexen estas cotizaciones, 3 cotizaciones como mínimo, donde se coloca el promedio de estas 3 cotizaciones, para que así nadie diga el ingeniero sobrevaloró este proyecto. El ingeniero está trabajando esto a su conveniencia, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí les voy a dar esa recomendación, chicos, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a dar ya apertura a lo que es las preguntas, chicos, porque hoy día sí terminamos exactito, exactito, ya que tengo conferencia ya a las 9 en punto, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a pasar ya las preguntas, chicos. Sí, voy a acá proporcionarles mi número, no se preocupen, para cualquier consulta, ¿ya? Referente a mi libro u otra cosita que quisiera, ¿ya? Entonces, a ver, pueden hacer ahora sus preguntas, chicos. Ahora es el momento, ¿sí? A ver, chicos, preguntas referentes a lo que es el tema que hemos abordado el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, nos dice Alexander, ingeniera, ¿las cuadrillas se pueden modificar o sí se tiene que copiar lo mismo con lo que dice Capeco? De igual manera con el rendimiento. Ya decíamos que el manejo de estos dos datos, rendimiento y cuadrillo, tiene que ser formalizado, demostrables. Entonces, en ese sentido, sabemos que en el Perú lo único formal en rendimientos y cuadrillas es Capeco. Por eso que muchos, mejor dicho, no se generan problemas y si en algún momento le dicen por qué colocó eso, ellos van a decir Capeco. ¿Mm? Entonces, eso es como primera instancia. Pero ¿qué pasa? Sabemos que eso no es la verdad, ¿no? En muchos lugares, porque los rendimientos dependen del lugar principalmente. Entonces, sabemos que eso no se ajusta. Es por ello que algunas entidades públicas, chicos, tienen directivas con sus rendimientos. Entonces usted trabajará con eso, que es lo más real. Ahora hay entidades que no tienen nada de eso, porque para ello también hay que tener mucha voluntad. Y que no quieren hacer nada, bueno, solo quieren ganar su sueldo y ya está. Entonces se tendría que proponer, chicos, hacer un sustento técnico de esos rendimientos, lo adjuntas a tu expediente técnico y de esta manera tendrías que trabajar con ellos, ¿no? Eso es un poquito la referencia. Ahora, una vez que ya está en tu expediente técnico, ese rendimiento, esa cuadrilla y vas a ejecutar, y si tú nunca has observado nada, entonces no hay forma, tienes que, como se dice, correr ese rendimiento, ¿no? Cumplir ese rendimiento, para bien o para mal, porque es algo que está escrito ahí. Salvo que tú lo hayas indicado al inicio, que eso no va, que entonces ahí ya estás avisorando un problema para que se solucione. Pero si no, tendrías que cumplir con lo que dice ahí, ¿no? Muy bien. En realidad, a ver, Rafael nos dice, ¿qué tal es software presupuesto.p? En realidad, Rafael, no he trabajado con ese software, sería mentirte de darte alguna referencia. Lo que he trabajado siempre es con el S10, ¿ya? Gracias, José. José entendió el tema del día de hoy. Bueno, las fórmulas polinómicas no es un tema directamente que tenga que ver con lo que hemos visto hoy, pero un poco el alcance debo darle, que las fórmulas polinómicas es una metodología que tenemos en el Perú para poder reajustar las valorizaciones de forma automática por efecto de la variación de los precios de los recursos que intervienen en tu presupuesto. Es por eso que la fórmula polinómica se hace en función al presupuesto, ¿no? Entonces, ¿y para qué te sirve?
para que cuando estés valorizando en la fase de ejecución, pues tú lo puedas reajustar esas valorizaciones por efecto de estas subidas y bajadas de los recursos en función a los índices unificados. Por eso es muy importante también hacer mis fórmulas polinómicas en cumplimiento del decreto supremo 011-79-VC para que se pueda ser justo, ¿no? Con lo que estás reajustando al contratista, ¿no? Eso es básicamente por ahí la referencia, María Elena, ¿sí? Yosimar nos dice 27% de mano de obra, 3% de equipo, es así. Claro, ahí nos está diciendo que si tu, por ejemplo, si tu partida vale 1.000 soles, ¿no? 700 soles es lo que se gasta en materiales, 270 soles en lo que es mano de obra, ¿no? Y 30 soles en lo que es equipos. Eso significa, ¿no? Que la mayor cantidad del gasto se va a hacer en lo que es materiales. De Yosimar, eso básicamente significa. Luis nos dice, ingeniera, ¿cómo se determinan los gastos generales? Yo he visto que consideran un porcentaje en los presupuestos presentados, pero no especifican exactamente en qué. Eso, Luis Ángel, es un mal procedimiento. Yo diría que hasta incluso te pueden aperturar un proceso por hacer ello. Los gastos generales se detallan, se calculan, se demuestran como les pasé en el ejemplo en el PPT, ¿no? Se calculan, se demuestran y van en relación a lo que la entidad también disponga, porque la entidad te puede decir, no, solamente acá necesito 2 especialistas. De repente en otra entidad tuvieron 10 especialistas, por eso que eso se hace en relación a lo que la entidad disponga, en función a lo que la norma también refiere y en función a la realidad misma. Por eso se calcula, Luis Ángel. No, no es que solamente vaya un porcentaje y ya está. No es así. Se tiene que demostrar. Si no, usted tiene que saber esa deficiencia a la entidad, ¿no? Para que la entidad pues indique al consultor que no ha hecho llegar ese diseño del gasto general, ¿correcto? Bien, nos dice Juan, hay un catálogo de costos, este, ese es, ese se usa para los materiales y para otras partidas, o eso es, no, las cotizaciones van en función al precio del mercado. Si yo estoy en Chimbote, yo soy chimbotana, o sea, yo no puedo trabajar con Capeco, perdón, con la revista S10 costos, ¿no? No sería idóneo, porque en Chimbote tienen otros costos que esa revista costos, porque esa revista costos es solo para Lima y Callao. ¿Me entienden? Si yo estoy en Puno, ¿cómo voy a trabajar con la revista costos? No te va a servir más que la referencia de los costos unitarios. Referencia, nada más. Esa revista es muy general. ¿Me entienden? Entonces, no es lo ideal que usted trabaje con catálogo ni de Promar, ni de Sodimac, Maestro, no. Usted tiene que cotizar en la zona, ¿me entiende? Ahora, precio de mercado, dice la directiva del OCE. Ahora, si ese material es específico, que solo en Promar lo venden, no en ningún lugar, solo en Promar y usted lo necesita, bueno, ahí es otra cosa, ¿ya? Pero no es que trabajemos normalmente con ello. Entonces, en el rendimiento nos dice Willy, entonces en el rendimiento no cuadraría con el rendimiento BIM, ya que el BIM se haría con el modelamiento. En realidad, estimado Willy, no te podría dar muchos alcances tampoco porque no trabajo con lo que es modelamiento BIM. Por ahora estoy en la etapa pues tradicional, ¿no? Ya cuando tal vez integren estos dos aspectos, pero entiendo que tendría que ir de la mano, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una cosa aquí y de otra cosa allá. Entiendo que eso sí tiene que hacerse porque ahora ha salido una directiva en cuanto a las obras por AD que va a ponerse ya en vigencia en abril y nos habla de los modelamientos BIM. Pero eso no significa que voy a dejar de lado todo lo tradicional, al contrario, esto es su base para lo otro. Entonces tiene que ir de la mano, estimado Will, ¿ya? Entonces ahí un poquito hay que analizar eso. Bueno, finalmente voy a atender la pregunta de Carlos, ¿no? Nos dice, ¿puede hablar de los costos que se realicen en la obra cuando la seguridad por la ejecución es lugares peligrosos? ¿Esos costos en partida se consideran? No, en realidad, esos costos que pagas para tu seguridad
porque te extorsionan y tenemos que darle como se dice, pues un bono a esas personas. No, lamentablemente eso no se calcula. Eso está de parte del contratista en sus utilidades, lo sacará de sus utilidades probablemente. Pero en ninguna parte del expediente vas a encontrar un costo para esos aspectos. Lo que sí tratamos, o el consultor en todo caso, cuando hace el expediente y sabe que la zona es súper peligrosa, debería reforzar la parte de lo que son personales técnicos y administrativos en cuanto a lo que es la seguridad, ¿no? No poner solamente uno, sino poner 3, 4 tal vez, para que de esa manera se pueda reforzar la seguridad. Además, sabemos que cuando las obras son súper peligrosas, también se pide apoyo de la policía, ¿no? Para poder mejorar ese aspecto, ¿no? Pero no hay un costo como tal por ello, salvo que el consultor, como les digo, pues demuestre y ponga ahí, no sé, pues gastos de seguridad y incluye un monto, podría ser, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso ya hemos terminado, gracias a Dios, nuestra sesión número 3. Creo que una sesión muy fructífera para todos y esperamos que realmente también haya sido de su agrado para cada uno de ustedes, chicos, y se hayan llevado la esencia, se hayan llevado estos conocimientos. Realmente el tiempo es corto, pero bueno, ahí estamos un poquito en el camino para seguir trabajando y fortaleciendo estos conocimientos tan importantes. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo, Dios mediante, también el día de mañana en nuestra clase número 4 con el tema valorización de obras. Gracias, que tengan buenas noches.